clase, en un capítulo, es muy importante la parte de generalidades. Y a veces generalidades no quiere decir algo importante, no son generalidades, no. Yo creo que es una parte muy importante porque nos da un panorama de qué es lo que se va a estudiar. Y en generalidades se hablan conceptos fundamentales para entender el resto del capítulo. Por eso generalidad es muy importante y por eso no lo podemos pasar así nada más como por avanzado, todo generalidades. Por eso vamos a mencionar algunas cosas. Ya no lo vamos a repetir. En las siguientes clases vamos a hablar de estos temas, pero ya en el sobreentendido que ustedes conocen el significado de cada uno de estos. Bien, entonces el capítulo es digestión y absorción. Es decir, ya hemos hablado de secreciones digestivas, también de funciones motoras, y con esto termina la parte, digamos, básica de la fisiología digestiva. El día viernes no es digestión ni absorción, es decir, es la función de la microbiota. La microbiota es un tema muy amplio, lo vamos a tratar de resumir en una clase, lo cual ya es casi un crimen, porque va a ser muy general, pero por lo menos hablamos de generalidad, ¿no? O sea, de los fundamentos de ese capítulo de la microbiota. Ya, porque la microbiota es actualmente uno de los aspectos muy estudiados por la ciencia médica. La ciencia médica siempre está enfocado en investigar, digamos, los procesos patológicos, las enfermedades, tratamiento, prevención. Entonces, en ese proceso de desarrollo de enfermedades, prevención y tratamiento, la microbiota es fundamental. Fundamental para muchas cosas que ya vamos a ver. Bien, volvamos aquí. Entonces, ¿qué es digestión y qué es absorción? Hemos adelantado algo de digestión en la primera clase, porque si estamos hablando de fisiología digestiva, tenemos que saber qué es eso. Y eso solo entonces es una remembranza, un recuerdo de lo que dijimos ese día. La digestión es la ruptura o lisis o ruptura de enlaces es lo mismo, son sinónimos. Lisis es separación, no es sinónimo de destrucción. La destrucción es algo, suena como algo violento, en donde una cosa deja de existir, ¿no es cierto? Y no sirve para nada, se relaciona más con ese tipo de concepto, ¿no? Preferimos no usar ese término, sino más bien de lisis. Cada vez que oigan hablar de lisis, significa que algo dejó de existir para convertirse en algo. O sea, algo grande se volvió pequeño, ¿no? En fragmentos, se ha fragmentado. Eso es lisis. Bien, o la finalización de algo, por ejemplo, la fiebre, cuando uno está con fiebre, la fiebre puede bajar en lisis. Ahí que es un proceso nada más de disminución de la intensidad de fiebre, ¿no? Eso es lisis, una cosa va desapareciendo. ¿Sí? Eso significa más o menos lisis. Bien, en hidrólisis, bueno, hay muchos mecanismos de lisis. Es decir, por ejemplo, en digestión, esto que señalan las flechas, esos son los enlaces que unen a estos monómeros, y hemos hablado que son monómeros. Los monómeros están unidos por estos enlaces. Entonces, esta es una molécula de alguna sustancia. Bien, la lisis significa la ruptura de estos enlaces, y lo que se va a lisar es la sustancia como tal va a dejar de existir. Digamos que es el almidón. Bien, entonces una vez ocurrida la lisis, o sea, la ruptura de los enlaces, el almidón ya no es almidón, sino son sus monómeros. Los monómeros del almidón son la glucosa, entonces son moléculas de glucosa libres. Ya no hay almidón, no existe, ¿no? Bien, ahora, el mecanismo es la hidrólisis. Esto es tema de bioquímica, yo solo estoy hablando de manera muy general. Hidrólisis significa que esa lisis se da con la intervención de agua, de una molécula de agua. Entonces, todo el proceso digestivo en el ser humano es por este mecanismo, hidrólisis. Es casi sinónimo de digestión, hidrólisis en fisiología, porque no hay otro mecanismo si no es hidrólisis, ¿no? Entonces, todas las enzimas digestivas, valga la redundancia, digieren nuestros alimentos mediante hidrólisis. De ahí es que, por ejemplo, en algún lugar de algún texto van a ver ustedes, porque decir, estas proteínas son hidrolizadas, digamos, ¿no? ¿Qué significa? Que estas proteínas han sido digeridas por este mecanismo. Eso es hidrolizada.
se oye en el mercado, ¿no?, vender productos hidrolizados. Por ejemplo, una aberración de ese tiempo, una gran estafa, es vender colágeno para aumentar el colágeno del cuerpo. Eso es ridículo. Y dicen, para que se absorba mejor está hidrolizado este colágeno. O sea, es un colágeno que está digerido. Es decir, ya no es colágeno, está digerido, ya está alisado, ¿verdad? Tiene todos los fragmentos. Entonces, por eso es una estafa. Pero de eso vamos a hablar en su momento, vamos a hablar de digestión de proteínas. Bueno, eso es digestión, ¿se entiende, verdad? Ahora, una vez digeridos o hidrolizados, ya tenemos moléculas simples. Y solo con moléculas simples, el intestino humano es capaz de absorber las sustancias que están ahí. Es decir, no absorbemos moléculas grandes, sino moléculas simples. Pero la mayor parte de las cosas que comemos son moléculas complejas, no son moléculas simples. Entonces tienen que ser digeridas, ¿no? ¿Cuáles son los 6 componentes de nuestra dieta? Parte. Proteínas, carbohidratos, lípidos, fibras. ¿Fibras? Vitaminas, minerales. Las fibras son carbohidratos también. Vitaminas, minerales y agua. ¿Está preguntando o está respondiendo? Respondiendo. Respondiendo, ¿no? Porque nosotros estamos acostumbrados a hablar así, ¿verdad? Pero como ustedes van a ir a otros medios, y eso es lo que se desea, si responden algo así, como ya no están, en otros países no están acostumbrados a hablar de esta manera, van a pensar que está preguntando, denota inseguridad. Claro, uno no puede estar seguro de algo, entonces puede decir, creo que es esto, me parece que es, si no me equivoco, es así, eso está muy bien. Ya interrogar, y eso ya es un poco nuestro, es muy nuestro, que no nos es muy útil en lo académico, bien sea en la profesión. Entonces hay que ir sacando un poco eso, poco a poco de nuestro léxico, de nuestra forma de hablar. Es eso, ¿no? Los 6 elementos que dijeron. Entonces, 3 elementos de ellos son complejos y son más abundantes. Hidratos de carbono, proteínas y lípidos, ¿no? Son polímeros. Ellos no se van a absorber como están en el plato o como lo estamos masticando, no se absorben. Tienen que ser hidrolizados. Bien, una vez convertidos en moléculas simples, ocurre la absorción, y la absorción es el paso de esa molécula a través del enterocito, generalmente, hacia el medio interno. O sea, tiene que atravesar la célula. Entonces, estas células intestinales son células especializadas en esto. Tienen transportadores, tienen canales, etcétera, tienen enzimas para favorecer esa absorción. Por lo tanto, son selectivos, no absorbemos cualquier cosa, ¿no? Sino pues, lo que necesita el cuerpo. Y vamos a ver que hay elementos que no se absorben, pero es muy importante consumirlos. Es decir, no solo hay que comer lo que se va a absorber, lo que no se va a absorber también hay que comer. Y uno dirá, ¿para qué voy a comer si no se va a absorber? ¿No? Mis pobres enzimas no van a poder hacer nada, por eso no se va a digerir. Pero sí, luego vamos a ver cuál es la importancia de esto. Entonces, muy rápidamente, esos son los elementos de la dieta y esos son los polímeros. En la fisiología digestiva hablamos de la digestión de los polímeros. Las vitaminas, los minerales y agua son moléculas simples. Estos no se van a absorber, no se van a digerir. Ya son simples, ya están listos para absorberse. Ya no necesitan de ninguna acción enzimática. Ustedes se lo toman o lo comen y está. Va al intestino y se absorbe directamente. O sea, es muy sencillo. En cambio, los polímeros tienen que convertirse en moléculas simples. Pues en digestión hablamos de carbohidratos, lípidos y proteínas. Eso es lo que vamos a ver en estas clases. Y hoy también. Bueno, y esas son las principales fuentes de nuestra dieta, ¿no? Es decir, los polímeros, encontramos ahí las proteínas, por ejemplo, los carbohidratos que están. ¿Tendrá carbohidrato la lechuga? ¿Cuántos mililitros es esto? ¿Miligramos? No 100 miligramos, pero al estar compuesto de celulosa es un carbohidrato, ¿no? Eso no significa que sea asimilable para nuestro cuerpo, Pero hay carbohidrato. Sí. La lechuga es puro carbohidrato prácticamente, como el pan.
pero uno se absorbe y otro no. O sea, nosotros no digerimos todo lo que comemos, no estamos, no hemos evolucionado a eso. ¿Sí? Ustedes se comerían, por ejemplo, un pollo crudo, enterito, como se comen algunos animales, ¿no? No tienen cubiertos, nada de gluten, ni dientes tienen, por ejemplo, las serpientes, se lo comen entero al peinado. Entonces, ellos van a digerir completamente toda la piel, huesos, todo de ese animal y lo van a asimilar. Nosotros, si nos comemos un pollo crudo, no lo vamos a digerir. Posible. No tenemos las enzimas suficientes ni tan poderosas como las de la boa para digerir eso y asimilar. Entonces, nosotros necesitamos cocinarlo, o sea, necesitamos procesar. El procesamiento del alimento, es decir, para, digamos, la asimilación, ese proceso empieza antes de comer, empieza en la cocina. Empezamos picando, ¿no es cierto?, ciertos alimentos, luego degradamos con la calor al cocinar en el horno, en el agua, qué sé yo. Luego en el plato lo seguimos triturando, miren cuántos pasos. Luego lo llevamos a la boca, masticamos, mezclamos con sustancias para que reblandezcan, pase al estómago, hace lo mismo, se homogeneiza, se mezcla con una serie de enzimas, recién podemos digerirlos. Es un proceso largo, ¿no?, para el ser humano. Los humanos no asimilamos muy fácilmente los alimentos, especialmente los alimentos crudos. O sea, eso es importante desde el punto de vista médico también, porque como médicos a veces nos enfrentamos a problemas de alimentación como la obesidad o la desnutrición. Los dos extremos los vamos a ver y hay que tratar los dos. Si tenemos a alguien desnutrido, tendremos que alimentar, entre otros tratamientos, ¿no?, a dar su alimento muy procesado, ¿no es cierto?, para que asimile, para que digiera la mayor cantidad posible de lo que está comiendo. En cambio, para alguien que necesitamos que baje de peso, esos mismos alimentos tendrán que ser procesados de otra manera. Es decir, para el que está desnutrido, una papa muy cocida, digamos, como puré de papa, ¿no? Y para el que tiene que bajar de peso, la misma papa, en la misma cantidad, pero una papa poco digerible, apenas cocido, eso no se va a digerir por completo y no lo va a asimilar. ¿Sí? Entonces, una papa puede aumentar de peso o como adelgazar también. O sea, no depende de comer papa o no comer papa. Esto lo digo porque casi todos los días nos encontramos con enfermos que vienen al hospital y vienen siempre con una historia de haber visitado a otros colegas y dicen: doctor, ya hace meses que ya no como fideo ni papa. ¿Por qué? Porque mi doctor me ha dicho que ya no debo olvidarme de la papa y del fideo, y cosas así. No podemos hacer eso. Eso es casi un crimen psicológico, ¿no? Porque la comida, el alimento, lo que uno está acostumbrado a comer, tiene otros elementos más, no solo es el alimento ahí que se lo ve, ¿no?, del plato, tiene otros significados cultural, social, etcétera, etcétera. Si uno come papa, el resto de su familia va a seguir comiendo papa, ¿no? Y entonces en la mesa, cuando se sientan a comer, unos tienen papa y otros no, y al que le hemos prohibido le gustaba la papa o le gusta, entonces creamos una especie de distanciamiento social dentro de la familia, problemas que pueden afectar. Hay gente que no se afecta con esto, pero otros sí. Yo creo que la mayoría, problemas psicológicos en esto. Entonces, si eso se puede evitar, hay que evitarlo, y se puede evitar en estos casos. Y el médico tiene que ser muy inteligente en el manejo. Los pacientes, por ejemplo, que van a bajar de peso, siguen comiendo lo que comían. Digo, ¿cómo fricasé? Sí, siguen comiendo fricasé. O sea, porque si le digo que no coma, igual va a comer, ¿no? Pero lo que hay que hacer es que de otra manera tiene que comer su fricasé. Pero bueno, es otro tema. Pero el que hay que reflexionarlo, y cada paciente es un caso distinto, pero no todo puede ser absoluto, eso es lo que quiero decir. Bien, entonces entramos a esto y lo que les decía, nuestros alimentos son polímeros, la mayoría tiene polímeros. Tenemos que convertir en monómeros por un proceso enzimático, lisarlo, eso es hidrólisis. Ahora, estos mismos monómeros, así como están unidos formando monómeros en la naturaleza,
dentro de nuestro organismo también van a formar polímeros. Es decir, voy a poner el ejemplo que luego se va a aclarar porque vamos a estudiar en detalle. Digamos, el almidón es un polímero. Así está en nuestros alimentos, en la mesa. Lo comemos, lo degradamos, lo digerimos, lo hidrolizamos, se convierten en monómeros. Se absorben como monómeros y cuando ya están absorbidos en el medio interno, se convierten otra vez en polímeros. Y así como polímeros, nos es útil más que como monómeros. ¿Se entiende ese proceso? Es inverso, ¿verdad? Ese proceso inverso, cuando las moléculas se unen, bueno, esas moléculas se separaron por acción de una molécula de agua, ¿no es cierto? ¿Sí? Se han hidrolizado. Ahora, pueden unirse, de hecho se van a unir, siguiendo un proceso contrario, pero también con la intervención de una molécula de agua. Es decir, van a liberar una molécula de agua. Y eso llamamos condensación en fisiología digestiva. Hay dos procesos, ¿no? Hidrólisis y condensación. ¿Entienden el concepto, verdad? Procesos contrarios que ocurren en el mismo organismo. La absorción, como ustedes saben, se da en una membrana muy extensa que está en el intestino, forma vellosidades, luego microvellosidades, etc. Esto es anatomía, solamente para recordar un área necesaria para nosotros, de acuerdo a nuestros requerimientos. No tenemos un intestino más largo ni más corto de lo que tenemos, debido a que no lo necesitamos, ¿no? No necesitamos que sea muy extenso, necesitamos lo normal. Si nosotros cambiáramos nuestra dieta, por ejemplo, si solo tomáramos alimentos líquidos, digamos, entonces en las siguientes generaciones, con ese mismo hábito, se modificarían muchas funciones digestivas en el ser humano. Entonces es así como van cambiando y han ido evolucionando a lo largo de los años, de miles de millones de años, ¿no? En nuestra especie y en todas las especies, tanto la anatomía como el funcionamiento. O sea, va a depender mucho de lo que hagamos nosotros, de los hábitos que tengamos. Yo me imagino que nuestros abuelos cavernícolas no tenían las uñas tan delicadas como las tenemos ahora, ¿no? Supongo que sus uñas eran muy gruesas, tal vez hasta tenían garras, ¿sí? Porque ellos no tenían tantas herramientas como nosotros. Entonces ellos usaban las uñas para, no sé, quitar la piel del animal, separar la carne, ¿no es cierto? Nosotros agarramos un cuchillo y ya, lo hacemos fácil. Entonces las uñas han ido perdiendo funcionalidad, por lo tanto se van atrofiando. Y es posible, yo creo que en unas, no sé, unas cuantas o muchas generaciones las uñas van a desaparecer del cuerpo humano, porque ya no son necesarias. Entonces nuestro cuerpo es así porque así lo hemos ido usando, es el resultado de eso. Pero no solo en la parte externa, sino también hasta en la parte molecular. Así funcionamos. Así evolucionan todos los seres vivos. Por eso es que la ciencia también tiene que ir evolucionando. Lo que antes parecía verdad o era verdad, ahora ya no lo es, porque han ido cambiando muchas cosas, ¿no? Hay enfermedades que eran mortales, ahora ya no son mortales, porque nuestro organismo ha aprendido a defenderse, ha creado nuevas moléculas que antes no existían para hacer frente, digamos, a algún virus. ¿Te das cuenta? Entonces, así funcionamos. La medicina es el estudio de todo ese proceso. Por eso es que la medicina no se puede estudiar solo en la universidad. La medicina hay que estudiar toda la vida, por eso. No es porque nos creamos estudiosos ni nada de eso. Las cosas cada año van modificándose, algunas cosas muy sutilmente. Bien. En general, la absorción no se da ni la digestión en todos los segmentos del aparato digestivo. Por ejemplo, la absorción en el estómago es muy limitada. En el estómago no hay, el epitelio no tiene en su membrana proteínas transportadoras que faciliten la absorción. Pero sí, algunas sustancias que no necesitan transportadores, sustancias que pueden atravesar la membrana lipídica, sí pueden absorberse como el alcohol en el estómago. Además, en el estómago todavía no están totalmente procesados los alimentos, ¿no? No están mezclados con todas las enzimas necesarias tampoco. Pero, si queremos, digamos, comparar al estómago, su proceso digestivo y absortivo con los otros segmentos, entonces la absorción y digestión es mínima en el estómago, pero sí existe. Incluso hay digestión y absorción en
boca. Ustedes han oído hablar de los medicamentos sublinguales. Por ejemplo, ellos no necesitan digerirse, obviamente, solo se disuelven con la saliva y se absorben. Entonces, el epitelio del tubo digestivo sí tiene capacidad de absorción, pero algunos segmentos tienen una gran capacidad de absorción y otras están limitadas, pero absorben en general. No absorben todos en todas partes, ¿no? Sino hay lugares especializados para absorber determinadas sustancias. Bien. Lo mismo, lo que les digo, en intestino ya conocen ustedes, cuando hablamos de absorción intestinal, tenemos que recordar la estructura de las vellosidades intestinales, del intestino delgado. Tenemos la vellosidad y las criptas de Hieracum, ¿no es cierto? Que son imaginaciones muy diferentes, por ejemplo, a la mucosa gástrica. En el intestino es en estas vellosidades donde ocurre la absorción. En estas criptas no. Estas criptas tienen más una función inmunitaria y endocrina. El intestino continúa produciendo, como ya hemos visto, hormonas para toda la función digestiva y sistémica además. Cuando hablamos de absorción intestinal, nos referimos a la fisiología de esta velocidad intestinal, nada más. Entonces, no estamos estudiando toda la fisiología digestiva, ¿no? Porque no estamos estudiando el sistema inmunitario digestivo. Esas son tareas que van a ustedes cumplirlas cuando ya hagan gastroenterología, probablemente cuando estudien enfermedades específicas. Ustedes no se olviden de las criptas de Hieracum, tienen mucho que ver. Y en esa función inmunitaria tiene mucho que ver también la microbiota que vamos a estudiar el día viernes. Bien, ahora sí vayamos al tema específico de la digestión y absorción de los carbohidratos o hidratos de carbono. Es lo mismo. Algunos llaman genéricamente azúcares. Y vale, en medicina llamar azúcares a los hidratos de carbono es válido. Para la gente con azúcar siempre es sinónimo de algo dulce, ¿no es cierto? Entonces tenemos que adaptarnos también al lenguaje de la gente. Cuando decimos al paciente, ¿usted consume azúcares? El médico puede estar pensando en su pregunta que quiere averiguar si come pan, si come papa y todo eso. El paciente está pensando en cosas dulces. ¿Se da cuenta? Hay pensamientos distintos en un solo diálogo. Entonces el médico tiene que adaptar el lenguaje técnico al lenguaje popular. Esa habilidad mental, ¿cómo se llama el lenguaje? Porque es una habilidad mental. Es decir, no vamos a hablar igual. Por ejemplo, de este tema no estaría hablando yo igual a los estudiantes de colegio o a los estudiantes de informática, que les interesa el tema, pero no estaría hablando con más profundidad como hablan ustedes, ¿no? Entonces uno tiene que acomodar el lenguaje, el contenido. ¿Sí? ¿Eso cómo se llama? Es una propiedad del lenguaje. ¿Vale? Eso van a tener que hacer ustedes cuando hablen con los pacientes, cuando den charlas al club de madres, a los vecinos, porque esa es la labor del médico también. Eso se llama pragmatismo. Pragmática, más que pragmatismo, pragmática. Así como hay gramática, ¿no es cierto? En el lenguaje también hay pragmática. La pragmática es eso, digamos, el traducir, ya, entre comillas, el traducir un lenguaje técnico a un lenguaje no técnico. Ese es un ejemplo típico de pragmática. Entonces, la pragmática es una habilidad mental. Ustedes tienen que, según el público que tengan, según el interlocutor, inclusive si están hablando con una persona, con un paciente, no pueden hablarle pues, en términos técnicos. Mire, señora, su intestino no está hidrolizando bien sus proteínas, entonces usted va a tener que preparar alimentos más digeridos. No está entendiendo nada, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, bueno, eso es pragmático. Entonces, azúcares para el médico significa carbohidratos, pero cuando estamos con los pacientes significa cosas dulces. En los libros vamos a leer azúcares referido a los carbohidratos, o sea, a los complejos, ¿no? Entonces valen como sinónimos. Bien, y ahí están los azúcares. Hay azúcar en todo prácticamente, ¿no es cierto? La gente a veces dice, doctor, yo no estoy comiendo azúcar, ¿por qué mi azúcar en la sangre está muy alto? O sea, pero en el pan y todo eso están los azúcares, ¿verdad? Hay azúcares simples y azúcares complejos. Entonces, y hay una variedad de azúcares, prácticamente todo tiene azúcar, más, menos, y todos los azúcares no siempre son lo mismo, pero son azúcares.
El azúcar es un endulzante o un edulcorante. ¿Qué es? ¿Nos podría indicar la diferencia entre ambas palabras? Eso es lo que quiero que usted me diga. ¿Qué es el azúcar? ¿Un endulzante o un edulcorante? Endulzante. ¿Mm? Endulzante. Un endulzante. La pregunta es absurda. Es tonta la pregunta. Porque endulzante o edulcorante son sinónimos, es lo mismo. Claro, en cambio la población llama endulzante al azúcar de mesa y edulcorante a otro endulzante que no sea el azúcar. Todos son edulcorantes, todos. Entonces tenemos que entender a nuestros pacientes de esta manera diferenciada, aunque absurda. Pero cuando agarremos la bibliografía, un artículo, etc., edulcorante significa algo que endulza, no importa su naturaleza. Algo que endulza, eso es edulcorante. Ahora, hay edulcorantes, se llaman dietéticos, o sea que son endulzantes que no se absorben. La población a eso llama realmente edulcorantes. Y otros que sí se absorben, pero también son edulcorantes, pero que aumentan de peso, por ejemplo, ¿no? Bien, hay que tener cuidado con eso. Prácticamente estamos entre dos frentes, ¿verdad? Más o menos contradictorios, pero tenemos que manejarnos muy bien en todos ellos. Bien, estos son los carbohidratos que consumimos en la dieta, en nuestra comida. Cuando decimos dieta, nos referimos a la comida en medicina. Cuando leen ustedes la palabra dieta en los libros, significa comida. Cualquier comida, eso es dieta. ¿Ya? Dieta hipercalórica, dieta hipocalórica, dieta rica en fibra. Dieta es sinónimo de comida para el médico, pero para la población no. La mayoría lo entiende de otra manera. Dieta en la mayoría de la población se entiende como algo muy restringido, ¿no? Es decir, solo tomar agüita, comer una lechuguita, el martes un tomatito, eso es dieta para ellos. Y la comida habitual no es dieta. Pero nosotros tenemos que aceptar las dos cosas, porque tenemos que ubicarnos, ¿no? Pues estamos con colegas o estamos con pacientes. Cuando ustedes den sus conferencias, obviamente hablarán de temas muy técnicos, pero cuando estén con los pacientes, ya no digan dieta, ¿no? Porque decir, no, doctor, ¿cómo mi dieta? No quiero ya dieta, no me gusta la dieta, etcétera, etcétera. Esta es comida. Entonces, en nuestra dieta, a eso se refiere esto. Cuidado que dicen que esto solamente se consume en situaciones especiales. ¿Por qué? Porque ahí dice dieta. Como ustedes están en ese espacio de transición entre la población general y la medicina, ¿no? Ahí estamos, ¿no es cierto? Ustedes entendían como la población general los términos médicos, ahora están entendiendo de otra manera. Es por eso que yo tengo que aclararles estas cosas. Bien, estos son. Los dividimos en dos. Bueno, hay varias divisiones del azúcar, desde varios puntos de vista. Esta no es la única. Pero desde el punto de vista médico, cuando digo punto de vista médico, no me refiero a la medicina en general, sino a la práctica médica, o sea, asistencial, a eso se refiere. Desde el punto de vista médico, porque puede ser desde el punto de vista bioquímico también, ¿no es cierto? O químico, etcétera, etcétera. Entonces, desde el punto de vista médico, cuando los docentes digan desde el punto de vista médico, se refiere al ámbito de la relación médico-paciente, tratamiento, diagnóstico, eso, desde el punto de vista médico. Los azúcares lo entendemos mejor así: azúcares simples y azúcares complejos. En los libros van a leer ustedes que los azúcares simples no son buenos para la salud, los complejos sí. Pero ¿por qué si todos son azúcares? Son lo mismo, ¿no es cierto? Pero sí, es muy importante, luego vamos a ver por qué. Los simples son estos monosacáridos, que son monómeros, son moléculas muy simples. Estas no necesitan digerirse, son como las moléculas de agua. Directamente consumimos y se absorben. O los disacáridos, como su nombre dice, que son uniones de dos monosacáridos, ¿verdad? Y los polisacáridos, que son ya cadenas muy largas, ramificadas, etcétera, de monosacáridos. Los monómeros en los carbohidratos son sacáridos, monosacáridos. Entonces, los polímeros son polisacáridos. ¿Se entiende el término, no es cierto? Los más comunes, polisacáridos, bueno, ¿qué son los únicos además? Almidón, glucógeno y celulosa.
Celulosa implica otras fibras más, pero la celulosa es la más representativa de los azúcares. Entonces, la lechuga está llena de azúcar, ¿no es cierto? Cuando comen una hoja de lechuga, es casi 90% debe ser azúcar. Cuando comen pan, también. Cuando comen un pastel, también. Entonces, hay azúcares que son buenos para la salud, otros no. Bien, la sacarosa es el azúcar de mesa, ¿no? La sacarosa que todo el mundo tiene, es el azúcar obtenido de la caña, de la remolacha o de la miel. Esas son sacarosas. Esos alimentos tienen sacarosa. La lactosa es el azúcar de leche. Hay otra cosa, el azúcar no siempre es dulce. No siempre es dulce. Por ejemplo, la leche es dulce, uno puede decir, sí, es medio dulzón, ¿no es cierto? Pero ya. Pero uno dice, ¿tiene azúcar? No, le falta azúcar a mi leche. Y le aumentan azúcar, ¿verdad? Bueno, entonces ahí nada más. No siempre se siente dulce el azúcar. Bien. Y la maltosa, que es el azúcar de algunos cereales, cebada. Vamos a ver enseguida su estructura. El almidón, que es abundante en los productos vegetales, y el glucógeno, que es igual que el almidón, pero abundante en productos animales. Bueno, incluso estructuralmente. Hablemos de los monosacáridos. Entonces, glucosa y fructosa. Tenemos que hablar no desde el punto de vista de producción, sino desde el punto de vista médico. Ya, estos monosacáridos, primero, como son simples, son de absorción completa, fácilmente absorbibles, pero no son saludables. Si no consumiéramos monosacáridos, ¿estaríamos bien? ¿Qué dicen ustedes? No, estaríamos muy bien si no consumiéramos monosacáridos. Porque tienen efectos metabólicos muy nocivos, muy negativos. Es por eso, pero no lo podemos evitar porque esos monosacáridos son parte de los alimentos muy necesarios en nuestra dieta. Por ejemplo, las frutas. Las frutas tienen glucosa, pero tienen más fructosa. Pero se puede consumir una cantidad. Calculan que más o menos entre 15 a 20 gramos día máximo de fructosa. Más de eso ya está relacionado con enfermedades metabólicas. Así lo vamos a llevar a una lista larga de enfermedades, entre ellas, bueno, encabezadas por la obesidad, que también es una enfermedad. Entonces, desarrollan obesidad, responden a infartos, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes, etc. El exceso de consumo de monosacáridos y de fructosa, esta cantidad. Pero nadie anda con su balanza, ¿no es cierto? A ver cuánto el médico por lo menos debería tener una idea, pero de las porciones de las frutas, cuánto tienen de fructosa físico. Porque además depende del grado de madurez de la fruta, de dónde viene la fruta. Esto es complicado. Pero bueno, sí, eso no quiere decir que no consumamos fruta, sí hay que consumir. Pero yo creo que una cantidad de fruta recomiendan prácticamente. Los europeos recomiendan esto, unas 3 piezas de fruta al día, no sobrepasa aquellas cantidades de 3 para una persona sana, sin ningún problema metabólico ni sobrepeso, nada. 3. Ellos ponen 5 dedos. 3 piezas de fruta y 2 porciones de verdura cada día durante toda la vida. Eso es parte de la dieta saludable. ¿Cuántas frutas han desayunado hoy? Uno, ya van 2. Bueno, todavía queda, ¿no? Ya tienen todavía bastantes horas, entonces hay que completar ese 15. Eso tenemos que aconsejar a los pacientes. Si nosotros vamos a hacer, bueno, no vamos a hacer, nuestra obligación es prevenir enfermedades, es nuestra primera labor, todo médico, de nivel médico. Entonces, en la prevención de enfermedades metabólicas es muy importante la alimentación saludable. Esto es parte de la alimentación saludable. Eso es una política de Estado, es obligatorio en todo el país por ley, ¿no? Los españoles se lo obligan a todo el mundo. En los restaurantes, a los que cocinan, los chefs tienen que saber de estas cosas, si no, no le dan su título de chef. Y no pueden cocinar cualquier cosa, ¿no? En cambio,
nuestro medio, bueno, hay que comparar a mejorar, no para humillarnos, ¿no? ¿Cuántos que venden salchipapas saben que están haciendo daño a sus clientes? Y muy pronto van a tener infartos y todo eso, pero el que vende salchipapas está contento porque está ganando dinero. O sea, no hay una preparación, ¿no es cierto?, de quien vende alimentos, si eso beneficia o no beneficia al que consume, pero al que vende beneficia económicamente. Y como el que consume es el que demanda, es el que manda prácticamente, es el que ordena al vendedor: oiga, usted prepare esto porque esto yo voy a comer, comprarle, entonces el otro prepara, ¿no? Así es. Los jugos que ven aquí, los licuados, eso, todo bien, excepto que la sacarosa, ¿no es cierto? Sin sacarosa, porque con la fruta ya están consumiendo fructosa. Ahora, ¿la sacarosa qué tiene? Fructosa también. ¿Bien? Aumentamos mucho más. Esto ya ni hay que mirar, ni sin comentarios. O sea, esto es lo más tóxico, no solo en cantidad de carbohidratos, sino en otro tipo de sustancias. Muchas enfermedades están relacionadas con el consumo crónico de esto. Crónico. Si uno consume en su cumpleaños, o sea, una vez al año, no hay ningún problema, ¿no es cierto? Por el antojo, pero hay gente que consume todos los días. Esa gente que consume todos los días, muy pronto van a aparecer en los consultorios. Y es uno de los orígenes de las enfermedades crónicas no transmisibles. O sea, crónicas no transmisibles. Dice que no se contagia, pero sí se contagia, ¿no? No se contagia por virus ni por bacterias, pero se contagia socialmente. Por ejemplo, si ustedes me visitan, les tengo que invitar algo, ¿no? ¿Qué os voy a invitar? Ese es el contagio. O sea, todos los momentos festivos, agradables que uno vive, el ser humano siempre busca eso, además, están matizados con esto. Y a veces uno toma por memorar esos momentos. Y desde la tierna infancia ya nos dan estas cosas en las fiestas infantiles, ¿verdad? Entonces, es un problema muy grande de salud y problema sociológico, cultural, económico, político, religioso, etcétera, etcétera. Aquello, no solo aquello, ¿no?, sino toda nuestra alimentación, pero fundamentalmente yo creo que esto no debería existir. No debería existir. Ni esto, ni sus allegados, o sea, las bebidas gaseosas no deberían existir. No tienen ningún sentido. Es más, sí tienen sentido, nos causan mucho daño. Por eso no deberían existir. Bien, vayamos a la maltosa. La maltosa, como decía, es un disacárido. Ahora, eso es muy importante para ustedes. ¿Okay? Conocer los enlaces, los tipos de enlaces. La maltosa está unida por dos moléculas de glucosa. Cuando dos moléculas de glucosa se unen, solo dos, por un enlace alfa 1,4, forman una molécula de maltosa. ¿Ustedes han consumido maltosa? ¿Sospechan que hayan consumido maltosa alguna vez? ¿Cuándo? ¿En qué? Hasta hay por ejemplo, no debe haber publicidad ni para alimentos ni para medicamentos. No debería existir. No es ético. Pero yo he visto mucha publicidad para Maltín. El Maltín, a veces maltosa pura. No sé si es pura, pero no es pura obviamente, pero tiene bastante maltosa, que le da energía. Claro, tiene azúcar, ¿no? Pero si usted no va a usar esa energía, va a engordar, ¿no? Entonces, ¿para qué va a tomar Maltín? Y, ¿no es cierto?, se vuelve musculoso o no se vuelve musculoso. Bueno, esa es la maltosa. Maltosa, también tiene maltosa. Entonces, ¿hay que tomar cerveza o no? Por la maltosa, no, pero la cerveza no es pura maltosa. La cerveza tiene antioxidantes. Yo no sé, no conozco todos los ingredientes de la cerveza, pero hay componentes muy saludables en la cerveza. Es más, hasta se recomienda en algunos casos. Bueno, no se recomienda, no se prohíbe tomar bebidas alcohólicas en general, entre ellos la cerveza, a los pacientes que tienen ciertos hábitos, ¿no? Por ejemplo, sociales. ¿Sí? No sé, se van a una fiesta y les gusta tomarse una cerveza. Los pacientes ya no van a sus fiestas por no tomar cerveza. No se puede tomar una cerveza, no hay ningún problema. No le va a hacer daño, le va a beneficiar inclusive. Pero los médicos no podemos recetar
una cerveza al día, uno cada 3 días, no. Aunque si los pacientes se toman una copa de vino cada 3 días, está muy bien, muy bien. El vino tiene antioxidantes, tiene polifenoles, la cerveza tiene antioxidantes, etcétera, etcétera. O sea, hay elementos muy saludables en estos. Claro, tiene también maltosa, ¿no? Ya, ¿qué hacemos? Hay que poner en la balanza. Si yo tengo un peso normal, puedo tomar una cerveza, me va a ayudar bastante, ¿verdad? Bien, la maltosa. Entonces, ¿en qué consiste la hidrólisis de la maltosa? En romper estos enlaces, así que se rompe este enlace, ¿y cuál es el resultado? 2 moléculas de glucosa. Entonces, por eso es que no es no, por lo menos se debe consumir muy seguido, ¿no? La lactosa es otro disacárido, pero el enlace, miren, es beta 1,4, el anterior era alfa 1,4. Beta 1,4 entre una molécula de glucosa y otra de galactosa. Glucosa y galactosa. Ese es otro azúcar, es un monosacárido de la galactosa. Cuando se une con la glucosa forma lactosa. Está en la leche y todos los derivados de la leche. Ahora venden leche deslactosada. ¿Cómo hacen eso? En la leche colocan una enzima, digiere toda la lactosa que tenga y ¿qué libera? Galactosa y glucosa. Esa leche debe ser más dulce, ¿no? Tiene más glucosa. Y está, ¿engorda más o engorda menos? Más, pues, porque ya están glucosa suelta. Pero igual lo vamos a digerir, sí, igual lo vamos a digerir también. Pero probablemente no dijéramos todo, porque no siempre se digiere la misma cantidad de lo que se come, no siempre. Bien, otro azúcar, la sacarosa. Ella es el azúcar. La sacarosa se dice que existe solo desde hace 2 o 3 siglos nada más. Es decir, nuestros abuelos de la Edad Media no conocían sacarosa. Jesucristo no conocía sacarosa. Los abuelos cavernícolas mucho más, o sea, como sacarosa, ¿verdad? Pero sí consumían sacarosa seguramente porque obtenían de la miel, que una fuente importante de sacarosa es la miel de abeja. La miel de caña también, porque la sacarosa, la que consumimos todos los días, es producto de la caña. Y esto no solo consumimos en la mesa, ¿no? Sacarosa y ya, prácticamente todos los alimentos endulzados en repostería, bueno, no sé si todos, ¿no? Pero la gran mayoría de alimentos endulzados en la repostería tienen sacarosa. Por eso que a los pacientes en general se les dice, puede comer alimentos dulces pero naturales. No le va a sacar el azúcar a una fruta, pero no alimentos endulzados. Nada de nada. Pasteles, galletas, ¿no es cierto? Los mismos chocolates truchos vienen con cacao y azúcar, sacarosa. Y le ponen mantequilla y otras cosas, ¿no? O sea, no es un buen chocolate. Chocolate negro, el chocolate saludable no es dulce. Tiene dulce. ¿Han probado los chocolates? Amados, los chicos que venden aquí verduras y esos productos, ahora un poco han mermado, pero tenían su kiosquito ahí, martes, hoy día van a vender seguro, y viernes. Entre otras cosas, verduras, hortalizas, venden chocolate. Porque ellos en sus granjas, porque ahí hacen sus prácticas, ¿no? Ellos son de agronomía, producen chocolate. Todo lo que producen ellos, ¿qué van a hacer con ellos? Los venden a los niños universitarios. Pero está muy bien hecho, o sea, muy bárbaro. Hay verduras increíbles que no lo encuentran en ningún otro lado. Entonces, ellos vendían, por ahora por la crisis no lo están haciendo, pero traían chocolate negro. O sea, ese es el chocolate puro. Luego vamos a ver los beneficios del chocolate. Bien, entonces, ahora, ¿qué hacemos con la miel? ¿No se debe consumir entonces la miel? Es que la miel tiene otras cosas, ¿no? O sea, tiene otros elementos fundamentales, muy buenos. Entonces, si van a consumir algo o van a endulzar alguna cosa, algún alimento, háganlo con miel. Después nada más, entonces al café miel, póngale miel a ver cómo sabe. No es que no se deba consumir nunca, ¿no? Pero muy rara vez. ¿Sí? Día por medio, una cucharilla, no nos va a hacer daño, ¿no? Estoy hablándoles como si estuviera hablando a los pacientes, porque
ustedes tienen que educar a los pacientes. De hecho, ya deben empezar hoy mismo, ¿no? Educando a su familia. Si no son del área de salud de su familia, ustedes ya deben estar previniendo con sus seres queridos estas enfermedades metabólicas, ¿no? Que no sean diabéticos, que el abuelito no sea hipertenso, que la abuelita no sea diabética, o sea, y si son, entonces, con mayor razón, ¿no? Ustedes darles el consejo ya. Es decir, la filosofía del aprendizaje es que si nos aprendemos y no enseñamos, no sirve de nada. O sea, lo que uno aprende es para enseñar, para eso aprende. Sea lo que sea, hagamos lo que hagamos, estemos con quien estemos, muchachos. Tengan siempre presente, lo que vayan a aprender en sus vidas, hay que enseñarlos, ¿no? O sea, no hay que vender la información, yo te enseño si me pagas, no entramos en ese plano, hay que enseñar. Aunque sea muy elemental lo que sepamos. Bien, pasemos a los polisacáridos, los azúcares complejos. Terminaremos esto luego, vamos a comentar sobre esto. Entonces, el principal polisacárido es el almidón. Y el almidón estructuralmente tiene estos dos componentes, que son la amilopectina y la amilosa. Son como fragmentos grandes del almidón. Es como decir, cabeza, tronco, extremidades, ¿no es cierto? Así. ¿Sí? Partes grandes. Pero en la intimidad son lo mismo. Lo que diferencia es que la amilosa está formada por cadenas lineales. Y todos los enlaces son alfa 1,4. Todos. Es de la amilosa. Imaginen aquí, esto cada uno es un monómero, un monosacárido. Miles de monosacáridos ahí formando una sola cadena. Es la amilosa. Y la amilopectina se caracteriza, además de tener esta cadena línea, tener ramas, se ramifica. Y en esa ramificación, otra glucosa se une a una glucosa de la línea por un enlace alfa 1,6. Es decir, los números representan el número de carbono. Recuerdan que hay que numerar los carbonos, ¿no es cierto?, en química orgánica. Entonces, el enlace alfa 1,4 está dado por el enlace, entre los carbonos 1 y 4. Y la rama nace el enlace entre el carbono 1 y 6. Bien, entonces, en el almidón hay dos tipos de enlaces objetivo que hay que hidrolizarlos. Enlaces alfa 1,4 y alfa 1,6. Solamente dos. Entonces, si la enzima actúa sobre todos estos enlaces, ¿cuál es el resultado final? ¿Qué resulta? Digamos que hay un almidón formado por una cadena de 1000 monosacáridos, por un lado hay unas ramas ahí, en total hacen 3000 monosacáridos. Hidrolizados todos, ¿qué es lo que queda? 3000 glucosas. Pura glucosa, ¿no es cierto? Uy, ¿cómo han dicho que la glucosa es mala? Ahora, en medicina se recomienda consumir azúcares complejos y no azúcares simples. Pero si al final es lo mismo, diríamos, ¿verdad? Es obvia la pregunta, ¿no? Es el proceso digestivo la diferencia, la velocidad con que se absorbe. Y además, no todo el almidón es digerible. Por ejemplo, les gusta comer un plátano, ¿no es cierto? ¿Muy maduro o apenas maduro? El muy maduro es muy dulce, ¿no? Y apenas maduro, si uno compra plátanos verdes, los prueba y no es dulce, ¿verdad? O no es muy dulce. Lo dejan ahí madurando unos días, se vuelve amarillo, lo prueban y eso es muy dulce. ¿Qué es lo que ha pasado ahí en la fruta? Se han roto los enlaces. Es posible, yo no conozco la bioquímica en el biología del plátano, pero si sentimos dulce es que hay azúcares simples, más simples que complejos en ese plátano maduro. Ahora, el almidón resistente, eso vamos a hablarlo cuando hablemos del microbiota. El almidón resistente es el almidón muy difícil de digerir, es como la celulosa, pero es almidón. ¿Sirve o no sirve? Es muy útil. Y eso es lo que más deberíamos consumir, el almidón simple, o digo resistente, porque actúa como si fuera fibra sin serlo, ¿no? No es una fibra vegetal, no es celulosa, reitero, es almidón. Entonces, eso beneficia mucho a la microbiota que lo vamos a conocer
viernes, y metabólicamente la microbiota produce otras sustancias muy benéficas a partir del almidón resistente. Entonces, ¿el plátano maduro o el verde tiene almidón resistente? Yo deduzco esto porque he buscado las fuentes de almidón resistente y entre ellos está la harina de plátano, que lo hacen del plátano apenas maduro o no maduro, no sé cómo lo hacen, etc. Entonces, supongo que el plátano, sin ser harina, si está poco maduro, debe tener almidón resistente, ¿cierto? La harina de haba también. Hasta una marraqueta puede formar almidón resistente, pero les vuelvo a comentar después. En la cocina, una marraqueta crocante, nada de almidón resistente. Pero si ustedes lo guardan, lo enfrían en el refrigerador, lo calientan en microondas, sí, ya tiene almidón resistente. O sea, esa misma marraqueta puede engordar o no engordar. Puede no ser saludable para el obeso o ser muy saludable para el obeso. Entonces, ¿por qué le van a prohibir comer marraquetas al obeso? ¿Por qué? Los pacientes han torturado. Ya no comen marraqueta. ¿Quién no come marraqueta? ¿No es cierto? No hay que torturar innecesariamente al paciente. Bien. Entonces, ese almidón. Entonces, no todos los almidones se digieren. Depende del estado en el que esté, ¿no? Por eso una papa apenas cocida no se va a digerir totalmente, aunque sea puro almidón. Y una papa muy cocida, sí. Entonces, en la dieta, en los hospitales, el médico indica cómo tienen que preparar. A quienes se encargan de mezclar esas cosas, indicar cómo hacerlo. Al chef son los nutricionistas, esa parte técnica nos ignoramos por completo cómo se hace. Y el chef tiene que saber, ¿no es cierto? El cocinero, bla, 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 y listo. El paciente se alimenta saludable. Y si tiene un sabor horrible, y ustedes fueran pacientes, ¿lo comen? Claro, pues hay que comer lo que a uno le conviene, no lo que le gusta. Eso dijimos al principio, ¿no es cierto? Hipócrates ya decía, el alimento sea medicina. Bueno, otro polisacárido, ese es el almidón, ya. Las fuentes principales de almidón, prácticamente todos los tubérculos cereales tienen almidón. Cereal, ¿cómo se llama? ¿Pero qué? No es cereal. Legumbre, papa, si comen sacta tienen almidón, hasta la carne, almidón, etcétera, etcétera. Todo almidón. Y el almidón, lo que llaman almidón animal, es el glucógeno. El glucógeno, que también es un polímero de glucosa. O sea, todo el glucógeno es glucosa. Pero se encuentra en el hígado, en los riñones y en los músculos, principalmente en los animales. Así que cuando comen un poco de hígado o de carne, están consumiendo también almidón. Bueno, glucógeno, digamos, ¿no? Es un nombre técnico. Pero molecularmente es lo mismo. Y en cuanto a sus ramificaciones, se parece mucho a la amilopectina. Esto es muy importante en medicina. Hay pacientes que tienen pocas reservas de glucógeno, por ejemplo, de enfermedad metabólica como los diabéticos, y muy rápidamente hacen hipoglicemia, o sea, bajan mucho su azúcar, por ejemplo. Bueno, solo no vamos a hablar de esos casos, pero solo para que tengan idea de que esto puede modificar, y si baja el contenido de reserva de glucógeno, puede afectar negativamente al organismo. Y de hecho, en ayunas baja el glucógeno, porque el glucógeno es el almidón, entre comillas, hecho por el propio organismo. Nosotros formamos glucógeno. Si ustedes comen, por ejemplo, una marraqueta hoy, todo el almidón que se ha digerido se convierte en glucosa en el intestino, ¿no es cierto? Luego de digerirse, se absorbe y vuelven a formarse los polímeros. Y esos polímeros ya no son almidón, son glucógeno. Y como nosotros no consumimos glucosa en grandes cantidades, sino en cantidades, digamos, uniformes todo el día, hacemos una cosa uniforme también, entonces tenemos exceso de glucosa en el cuerpo después del desayuno o el almuerzo. ¿Qué es lo que hace el organismo? Lo guarda, pero no lo guarda como glucosa, porque como glucosa fácilmente la célula va a consumir, va a hacer daño al organismo. Pero como lo guarda como glucógeno, es una reserva de glucosa del glucógeno. Y eso se guarda, reitero, en los músculos, en el hígado y en los riñones. Entonces, cuando estamos en ayunas, digamos,
después de cenar, siempre estamos en ayunas por lo menos unas 12 horas, nuestras reservas de glucógeno van disminuyendo en la noche, ¿no? A la célula no nos interesa, a la célula no le importa si estamos despiertos o dormimos, la célula necesita alimentarse a cada instante y va a consumir la glucosa de donde sea, y el organismo echa mano del glucógeno y le proporciona glucosa. Eso es lo que pasa. Bien, despiertan, se asean y vuelan a la facultad, llegan aquí a las 8 de la mañana a pasar clases con casi nada de glucógeno. Y aquí hacen actividad mental y sus neuronas con qué glucosa se van a alimentar para concentrarse bien. No se van a concentrarse. Es decir, cuando uno tiene dificultad de concentrarse, ¿cuál es eso? Digamos, fuera del problema psicológico, ¿no? Va yendo la explicación, va siguiendo la explicación y de pronto empieza a pensar en otras cosas, ¿sí? Esa es una dificultad de concentración, no es que queden inconscientes. O simplemente no pueden concentrarse, se aburren y se duermen. Eso es por debido a, puede ser, ¿no es cierto? Pero lo más seguro es que sea por eso. Una disminución de las reservas de glucosa, que estén haciendo hasta hipoglicemia. Hay estudiantes que han hecho hipoglicemia. No desayunan, no almuerzan y vienen a clases en la tarde a prácticas varias veces, señoritas especialmente, perdían el conocimiento en plena clase. Y algunos compañeros ya sabían por qué era. Traían Coca-Cola inmediatamente y bueno, para eso sirve la Coca-Cola. Bueno, no, azúcar. Hacían hipoglicemia, un caramelo, 2, 3, despertaban y seguían en la clase. ¿Ha desayunado? No. ¿Qué ha almorzado? Nada. O sea, no podemos hacer eso con nuestro organismo. Es decir, eso, claro, pueden haber dificultades, mal tiempo, ¿no es cierto? Pero no alimentamos mientras estudiamos en una universidad, por ejemplo, eso es muy malo. O sea, no debería ocurrir eso. Que vivo lejos, bueno, antes había comedor universitario aquí. Los estudiantes que no estaban becados para el comedor, entonces podían comprar a costo bajísimo, porque el comedor no buscaba ganar vendiendo comida, sino simplemente cubrir sus costos y el precio era muy barato. Y comían desayuno, almuerzo, cena de lunes a domingo. Así eran los comedores universitarios. Antes. Ahora ni existe, ¿verdad? Bien. Entonces, esto más o menos es el concepto de polisacáridos, un polímero de glucosa, ya vamos a terminar. Enlaces que ya hemos explicado. La celulosa es lo mismo, es un polímero de glucosa también. O sea, es una cadena lineal muy larga de glucosa, parecido a la amilosa. Muy parecido. Es como si ustedes han visto algún cable. Los cables tienen varios hilitos, ¿no es cierto?, en su interior, ¿sí? La celulosa es así, es como un cable con varios hilos apareados en sus interiores. Esa es la celulosa. Estos están unidos por un enlace beta 1,4, no alfa 1,4 como el almidón. La celulosa beta 1,4. Nosotros no lo digerimos porque no tenemos una enzima capaz de hidrolizar este tipo de enlace, beta 1,4 entre glucosa y glucosa. Por eso es que la celulosa y las fibras nosotros prácticamente no lo digerimos, pero debemos consumirlo. Bien, como ya es hora en clases, vamos a mañana continuar con algunas fibras muy rápidamente. Luego vamos a hablar de la digestión del almidón y vamos a hablar de la digestión de líquidos, ya para hacerlo más rápido. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ninguna? Bueno, nos vemos mañana entonces. Pueden retirarse.